Una convulsión febril en tu hijo puede ser aterradora. Afortunadamente, estas convulsiones suelen ser inofensivas, duran pocos minutos y por lo general no son signo de un problema grave de salud. Las crisis febriles son uno de los trastornos neurológicos más frecuentes en la infancia y son crisis epilépticas que pueden presentarse en niños de 6 meses hasta 5 años de edad aproximadamente, en ausencia de epilepsia, en ausencia de un desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, de las sales de la sangre, o en ausencia de alguna neuroinfección, o sea, una infección del sistema nervioso central. Si un niño convulsiona por fiebre, pero tiene alguna de estas alteraciones, eso ya no se considera una crisis febril. Una característica muy importante es que las crisis febriles pueden presentarse hasta 48 horas antes o después de la fiebre. No es necesario que al momento de la crisis epiléptica el niño tenga fiebre en ese instante. Si el niño presenta fiebre después, también se considera una crisis por fiebre, aunque sea 24 a 48 horas después. Incluso muchas mamás llegan a mencionar que el niño convulsionó, en el momento estaba sano, pero después, cuando llegaron al hospital, ya presentaba fiebre. Estas crisis las dividimos en crisis febriles simples y complejas. Las crisis febriles simples son generalizadas, o sea, afectan todo el cuerpo y duran menos de 5 minutos. Una crisis febril compleja es una crisis que tiene síntomas, por ejemplo, focales, solo la mitad del cuerpo. Este sería el ejemplo más claro. Y también puede haber estados epilépticos febriles, o sea, crisis por fiebre que duran más de 5 minutos y que incluso pueden requerir hospitalización. Otra característica importante es que pueden presentarse varios eventos en 24 horas y se consideran como una sola crisis. Generalmente no dejan ninguna secuela neurológica. Sin embargo, es importante que el niño sea evaluado para descartar que tiene alguna otra enfermedad en ese momento. En este video te mostraremos cómo se ve una crisis febril. Recuerda mantener la calma y poner a tu bebé de costado.